adorar al Cristo, pero el Cristo histórico, que fue la presencia de nuestro Señor Jesús hace años, aproximadamente. Y ya pues hemos visto todos sus hechos relatados de su vida en los evangelios. Pues también podemos ver que eso es visto desde la tradición y la perspectiva exotérica o pública. Eso no nos lleva a ninguna parte, más que a la propia dormidera de la conciencia, al recio estancamiento, al verdadero camino espiritual. También podemos decir que existe lo que se llama el Cristo líquido, el gomoso, en sustancia y en esencia, del que se dice en el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios andaba entre la oscuridad, entre las tinieblas. Y esa es la oscuridad fisiológica interior. Esa energía que está dentro, en esas tinieblas, es el tegumento que nos da un equilibrio funcional en nuestras esferas de pensamiento. Y que se rompe ese equilibrio cuando el ser humano violenta su cuerpo a través de la fornicación. Por mientras se mantiene una salud corporal con esa energía en bruto, que esa es la energía crística en sustancia y en esencia. Y se va procesando, reciclándose en las glándulas de secreción interna. Son nuestras fuerzas espermáticas, nuestro semen o licor seminal. Es una llama que todavía está en un proceso, el proceso inicial, es un germen o posibilidad en las diversas manifestaciones de la naturaleza y en nuestro interior. Así es, compañeros. Adentro de cada uno de todos nosotros tenemos esa naturaleza crística. Por fuera el fuego nos envuelve y nos baña por todas partes, ¿va? Y viene a nosotros, se dice que por el aire, por el agua, la misma tierra. Y podemos ver que cualquier brote doloroso de una planta herida tiene un olor característico, que es su propia fuerza seminal. Igual el olor de la tierra al contacto con el agua, ese es el Cristo que existe en toda la naturaleza. Entonces, en los animales y en sus diversos fluidos que tienen ellos, que son tan estudiados por los científicos, etcétera, todo lo que es energía palpitante y que es energía viviente, eso es Cristo, pero en manifestación. Porque toda esa vibración crística que se plasma en percepción de colores, estancias y vibraciones energéticas, luminiscencias, está por decirlo así en bruto, en cualquier naturaleza de cualquier parte del mundo, o de cualquier planeta o de cualquier sistema, de todos los sistemas que han devenido desde el absoluto en su manifestación cósmica. Entonces es una saturación de energía, de un querer ser, un querer cumplir su propia mecánica particular. Y lo mismo le pasa al hombre común, que es nacer, crecer, multiplicarse y morir sin mayor trascendencia. Pero cuando queremos salir del hombre común, esa fuerza vive latente y constante y que palpita desde nuestro interior, desde nuestro corazón, como el sol que la impulsa, entonces ya tiene esa energía otras posibilidades. Y solamente desde el estado humano es donde se puede lograr el estado de autorrealización. Entonces ese Cristo íntimo, primigenio, somos nosotros, aquí y ahora, en estado latente, en embrión áureo. El experimento del sol también se le llama en todas las infinitas posibilidades de desarrollo.
Ahora, ya cuando, por ejemplo, recibimos el conocimiento, ya encontramos un shock en una octava superior. Entonces empezamos a practicar las diversas prácticas que se nos enseñan del despertar de la conciencia, las complementarias, pero especialmente los tres factores de la revolución de la conciencia. Porque es ahí, en esos tres factores, donde está el sumum de toda la sabiduría. Ya en ese camino del autoconocimiento y del autodespertar, entonces ya vienen otras posibilidades que poco a poco se van concretando en realidades de nuevas conciencias, nuevos intereses, ¿va? Del por qué uno está aquí, que no es para los fines de la naturaleza, que como ya dijimos es nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse, igual que los demás seres inferiores, sino por algo superior que solo es concerniente a la conciencia dentro del estado humano. Entonces ese camino no es lineal, es vertical, porque el camino lineal es el que sirve a los intereses de la naturaleza. Si se inicia este camino, se va muriendo de instante en instante, equilibrando los centros. Cada uno va trabajando con sus propias energías. Ya yo fornicario ya no va pudiendo manifestar desequilibrio, sacando energía sexual para poder hacer las demás funcionalidades del pensamiento y del movimiento y otras. También tenemos que, hay que mostrarle el camino a otro, ¿no? Porque si no, tampoco, no hay el sustento para nuestros dos primeros factores. Bueno, podemos decir que si se logra encender el fuego, se deben pasar todas las diversas pruebas, ¿va? El astral, mental, causal, todo lo que toca para crear los cuerpos solares y lograr méritos, los méritos del corazón con esos tres factores. Pero en la última prueba, que es la del mundo causal, es la de la parte causal, se abren los dos caminos, ¿va? Y ahí es donde o se escoge el camino ancho y florido, que nos lleva a la perdición, como dice en las Sagradas Escrituras, es la vida vehemente en la felicidad del nirvana, traicionando al Cristo interior, al propio ser, o tomar el camino estrecho revolucionario que debe llevar, aún con gran dolor, cada vez más conciencia, en más conciencia y más conciencia hasta el absoluto. Entonces, si se vence el guardián de los caminos, el auto escogido, el auto seleccionado, ya tomando el camino del absoluto, comienza la segunda montaña, que es este tema. Porque en esta segunda montaña hay muchos trabajos que hacer, pero es exclusivamente esta temática, el desarrollo del Cristo íntimo y la muerte de los yoes causas. Entonces, cuando ya nace Cristo en nosotros, en nuestro interior, comenzando la primera montaña, cada 7 años se va desarrollando hasta alcanzar la edad adulta. Y esa es la edad perfecta para iniciar su ministerio público, hasta llegar al Calvario, ¿va? Por eso se dice que sobre el mártir del Calvario está el misterio del Cristo, sobre la cruz del mártir del Calvario. Y están en las cuatro palabras INRI, que significa Ignis Naturam Renovatur Integra. El fuego renueva incesantemente toda la naturaleza. Entonces, ese fuego es ese Cristo en forma latente, es esa energía, ese fuego que podemos desechar a través de los egos, a través de los centros mental, emocional, instintivo, sexual o el centro motor, o lo podemos ya en este camino elevarlo hacia octavas superiores. Entonces,
ese Cristo, ese fuego es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. El fuego del fuego y la llama de la llama. El fuego viviente, lo puro de lo puro. Entonces, es bien sabido que Cristo viene de Christus, o sea, la llama, el Crestos o Christus. Es donado para un trabajo y padecimientos voluntarios. Entonces, Cristo no es un individuo, una persona, sino es un grado de conciencia. Y es en este trabajo de los tres factores que uno va formando ese Cristo íntimo. Ese Cristo que nos transforma radicalmente. El logo solar va en la unidad múltiple perfecta. Entonces, el Cristo histórico, aunque nazca 1000 veces en Belén, de nada nos sirve porque lo que nos sirve es que nazca dentro de nuestro corazón. Y ese Cristo lo puede encarnar solo aquel rebelde con causa que ha decidido por fin autorrealizarse. Entonces, tenemos que hay un drama cósmico que fue traído por los Elohim a la tierra. Y a través de las edades, muchos maestros se han cristificado, ¿va? Tales como Buda, Mitra, Dionisio, Dante, Fulcanelli, Lobsabrampa y otros. El gran señor de la Atlántida en la pasada raza lo representó ese mismo drama cósmico en carne y hueso. Y el gran Cabildo Jesús también tuvo que representarlo el mismo drama públicamente en la Tierra Santa. Este es un trabajo solo para maestros de alta jerarquía, personificar y dramatizar al Cristo en el mundo físico. Generalmente siempre es en los mundos internos cada persona que tiene en su interior pues ese afán de lograr su cristificación. Y a la luz de este trabajo interior, el Cristo resucita al tercer día y así también debe resucitar en nosotros. Entonces, el trabajo interior o ese camino que hay que seguir, que nos han dejado esos maestros como una ruta, es el camino de la autorrealización, no para hacer un culto de adoración a ellos. O sea que todo es interior, todo es dentro de uno. Y en ese interior, ese drama, hay que vivirlo nosotros internamente. Entonces Dios siempre se nos ha mostrado como ser ese fuego, un fuego devorador. Es un fuego a veces que lo hace como incomodarse a uno. No sé si me van siguiendo, compañeros. Hola. Sí, Marlon, sí se escucha bien. Ah, ok, gracias. Se escucha bien, sí. Lo estamos siguiendo. Sí, entonces ese fuego, yo como les decía, recapitulando, a veces uno pues se siente muy incómodo, ¿verdad? Porque la verdad que de una forma u otra, no es que estemos en segunda montaña, ¿verdad? Pero la verdad que sí, como alimenta la conciencia desde nuestro interior, nos impulsa, nos llama la atención de cuando vamos como torciéndonos un poquito. Entonces, hey, ¿qué pasó? Vámonos por este lado mejor. Es una fuerza que realmente a veces sí es un poco dolorosa porque es incompatible con todas las funcionalidades de la personalidad, ¿va? O sea, no tiene nada que ver, es algo como lo contrario.
Entonces, por eso ese Cristo íntimo, ese fuego celestial debe nacer en nosotros y lo hace conforme estamos trabajando. ¿Va? Ahora, ya propiamente, también para gentes que ya han avanzado bastante en el trabajo psicológico, pues también vaya, este tema es de segunda montaña, es de fase B. Pero los esbozos y los frutos se van viendo ahí mismo, ahí antes de llegar a esos niveles. Entonces, ese Cristo íntimo también, como le digo, entra en un proceso de revolución para desechar nuestra naturaleza psicológica. O sea, ir hasta las mismas causas del error. O sea, los yoes causas. Sí, como desde un principio ya el Cristo, digamos, dentro de que lo cuidamos, ya no fornicamos, ya no adulteramos, ya no tomamos y ya estamos ahí, ese Cristo íntimo, de alguna manera, como le digo, no estamos en segunda montaña, nuevamente lo recalco, sino, pero ya va entrando en esos esbozos de revolución hacia arriba. De una forma u otra, unos más rápidos, otros más lentos, según cada persona y cada fuerza del propio ser interior, porque también él tiene que ver mucho a lo que es la fuerza de cada ser interior, porque a algunos casi no les interesa, algunos seres interiores casi no les gusta, o no es que no les gusta, no es que casi hay que ser exactos en decir estas cosas, casi no tienen mucho interés, otros tienen un interés medio y otros tienen un gran interés, un interés muy profundo. Entonces ese fuego de cualquier manera debe cristalizar en nosotros, mejor en forma revolucionaria, ¿verdad? Dejar todo, como decía nuestro Señor Jesús, ahí va alguien que dejara sus riquezas y que lo siguiera, ¿verdad? Entonces no, dijo, porque el yo ¿verdad? Del apego y la personalidad se ponen en medio y dicen, no, porque hoy yo tengo mi casa, yo vivo bien, estoy bien, entonces es el buen dueño de casa. Entonces, cuando ya el Cristo en segunda montaña realmente, después de haber pasado todo el proceso de la primera montaña y de la toma del camino hacia el absoluto, ese proceso se va dando cuando el Cristo se humaniza, o sea, va entrando de a poco en nosotros. Y el individuo, que es un ser humano, el individuo humano se va divinizando. Es muy claro, el Cristo se humaniza y el individuo o ser humano se va divinizando. Entonces, ese Cristo o ese Señor íntimo debe hacerse cargo de todas nuestras funcionalidades mentales, emocionales, motoras, instintivos, sexuales. Muchas veces la persona va a contestar algo y ya no contesta la persona, sino que hay una fuerza interior que reclama desde allá a fondo, sin que uno quiera, sin que se dé cuenta uno. Y a veces hasta cae mal, una fuerza así, a veces toca a muchas personas y es por eso que Cristo no es querido por todos, porque esa revolución o a veces esa rebeldía golpea. Entonces ese Cristo va en desarrollo dentro de cada uno de todos nosotros y es un guerrero rebelde, destructor del yo, porque para eso es. Y del yo, no de cualquier yo, del yo más grotesco, ¿no? De los yoes que son más sabios y son incomprensibles, caprichosos, molestosos, pega, necios, y tienen todo ese poder porque tienen a su servicio la sabiduría del ser, que está siendo prisionera. Entonces, la misión de Cristo es liberar esas conciencias ya a un nivel superior, ya después de segunda montaña, a través de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Y aquí entonces vemos que tiene que soportar junto a la humana entidad
los 8 años dolorosos de Job, donde paga su karma, yo fornicario y el yo adúltero. Y ahí no hay ninguna negociación, ¿va? Ni componenda, así como en los juzgados terrenales, ¿va? Que si conoce a la persona, pues ahí está, y si no, por amistad o por dinero, cualquier cosa. No, un tribunal del karma objetivo. Así que para el yo fornicario y adúltero no hay ninguna negociación para este karma, sino el propio dolor en carne viva, porque se ha pecado contra el Espíritu Santo, que es la fuente de vida. Cualquiera cosa dicen, cualquier pecado puede ser perdonado, menos contra el Espíritu Santo. Y ahí, entre tantas cosas, se muestran ese karma, una enfermedad dolorosa, en toda su diversidad grotesca de manifestación, dentro de la humana personalidad, ¿va? Con ayuda del Cristo, y el propio Cristo, ¿va? Siente los dolores más terribles, sufriendo los yo, destruyendo los yoes, sufriendo y destruyendo los yoes blasfemos, irredentos, soberbios contra el ser, de alto voltaje, los yoes reclamadores, justicieros, resentidos, también los yoes de autocompasión, ¿va? De falsa mielería, los yoes lastimeros, iracundos, y pues del idealismo, va, de ponerle fin a todo el martirio, son yoes de sofoco y de pujidos, y son esos yoes de mirares, suspirares y de las soledades más profundas, espantosas, ¿va? Donde todo el mundo le da la espalda a la persona. Y claro, en esa situación está la persona, aún con la ayuda de su Cristo interior, en conexión directa con las dimensiones del inframundo, ¿va? Dentro de las 24 leyes en los círculos dantescos. Entonces, eso es necesario para que afloren, pues, estos millones de elementos infrahumanos para llegar a niveles de comprensión de acuerdo al karma sexual del individuo y demás karmas. Por ejemplo, el de la mentira también es un yo muy fuerte, y así los 7 yoes causas, porque esa es la ley, va, para subir hay que primero bajar. También por eso se dice que el agua, si hay que hervirla, y si no llega a la ebullición de un 100%, no se purifica lo que se debe purificar para beberla. Sí, esa es la práctica, aquella ley práctica de causa y efecto, la ley del karma en acción y resolución. Sí, porque todos los elementos subjetivos que tenemos en nuestro interior, en sus raíces más profundas, tienen raíces causales de cuándo comenzó todo. Es claro que no puede existir causa sin efecto ni efecto sin causa. Si no hubiéramos fornicado tan profusamente y tan alegremente y tan desordenadamente, entonces pues no tendríamos una situación así, estaríamos trascendidos todavía, ¿no? Entonces por eso el trabajo del Cristo es fuerte, porque tiene que llegar hasta la raíz, hasta las causas intrínsecas de nuestros defectos psicológicos. Y claro, también pagar las mismas deudas kármicas, porque solo cuando se llega hasta el dolor y captar el hondo significado de las faltas o faltas cometidas una y otra vez, para ir purificando los metales interiores de cada uno de esos pensamientos que necesitan metales interiores para su funcionamiento. El cerebro funciona a través de muchos minerales que conforman los metales. Igual también la parte energética emocional tiene que ver mucho con fuerzas minerales que dan esa capacidad de poder sentir.
igual en la parte sexual, donde está todo el sumo de la sabiduría. Ahí están todas las vitaminas, los sustratos nutricios de todo lo que son minerales de la A a la Z y vitaminas de la A a la Z. Entonces, todas esas faltas cometidas contra esa energía es la que nos tiene en la situación en la que estamos y ahí es cuando el arrepentimiento más profundo, a través de meditaciones, a través de desapego de lo más querido, muchas veces muy fuerte, porque no estamos en niveles de poder soportar cuantas cosas, pero el ánimo ahí está y se está luchando. Entonces, ese Cristo tiene que hacer los respectivos negocios con los señores de la ley. Y para hacer la desintegración de todos los elementos causales, para lograr la eliminación definitiva, total, de todos esos elementos indeseables. Entonces, solo a través de esos trabajos del Cristo, que son trabajos eficientes, completos, porque Él sí sabe cómo funciona y está hecho para eso. Entonces, esos yo de causa tienen unas complejidades espantosas. A veces, como le digo, como decía al principio, de grado incomprensible. Es algo muy fácil. Cuando uno ha tenido una mala noticia, se desencadena un voltaje de asombro y de estupefacción. Va a sentir que en ese instante se le abre la tierra y ahí entramos como una pruebita de lo que es ya el trabajo de Cristo, de ver una realidad y poder absorber el dolor y la situación. Sin perder el control de sí mismo, ¿va? Porque generalmente si lo perdemos, pues ya la prueba ya no, ya para qué, más en lo más delicado que es el caso de la energía sexual. Entonces es un trabajo profundo que hace el Cristo en ayuda de la humana personalidad al supremo arrepentimiento. Y con esas negociaciones, solo en el tribunal del karma se lleva. Y pues dentro de nosotros mismos, ese Cristo trabaja y sigue trabajando. Tiene una ocupación de 24/7, 365 días al año, no hay descanso. Cuando una humana personalidad empieza con así que se quiere ir quedando, inmediatamente, no señor, circule, vámonos, vámonos. El mismo Cristo puede llegar hasta azotarlo, inclusive se dice que hasta físicamente. Porque ya la suerte está, ya eso es, así tiene que ser. El Señor de perfección entonces debe vivir todas esas profundidades del drama cósmico, entonces, todas esas torturas, todos esos dolores de las fornicaciones, cuando hemos fornicado, cuando hemos mentido, cuando hemos hecho un daño a alguien, ahí a nuestra propia energía interior la hemos estado crucificando. Entonces él, sin ser mentiroso, debe sufrir espantosamente las consecuencias de la mentira. Y sin ser fornicario, lo mismo. Sin ser iracundo, debe padecer las mismas consecuencias. ¿No? Y sin ser guliento, y sin ser envidioso, y sin ser orgulloso. El Cristo entonces toma todo ese dolor. Y siempre también toma nuestro puesto en el banquillo de los acusados ante el trono de Anubis y sus 42 jueces para responder por tales hechos. ¿no? Ese es todo ese camino del Cristo dentro de varias manifestaciones, porque también en el mundo físico se está sufriendo lo correspondiente, en el mundo causal, y es todo el Via Crucis, ¿va? Que hemos visto tantas veces para época de Semana Santa, donde Judas lo traiciona por 30 monedas de plata y Caifás está representando
a todos los gobernantes del mundo, ¿va? Que le llevan tirria al Cristo porque padecen de celos que lo pueda sustituir. Y Pilato se lava las manos y se justifica. Entonces, es algo para el iniciado que ya tiene el proceso de clarividad, el ascenso, cómo sería de forma consciente. Aquí sí, porque ya tiene posicionamiento ya tenía de los cuerpos solares y ya va entrando en un posicionamiento de los cuerpos de oro. Entonces, esa conciencia solar que se va integrando en los diversos cuerpos del individuo, cada uno de esos cuerpos tiene que pasar por el mismo proceso de crucificación, ¿va? En la cruz majestuosa del Calvario. Entonces ahí es cuando podemos escuchar aquella frase que dice: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después viene la de esclavación y es depositado en su santo sepulcro. Entonces el Cristo íntimo mata la propia muerte porque mata al yo, que es el que nos envejece. El Cristo íntimo es completamente revolucionario, no tiene componendas ni dobleces y no tiene ni la mayor pietismo o lástima, ¿va? Sino simple cumple como justiciero auténtico de la divinidad exterior e interior con la muerte de los yoes causas. Y después resucita en nosotros, lo que viene a transformarnos radicalmente. Ya el ser humano ya no es quien era con su nombre de pila, ¿va? Por ejemplo, venerable maestro Samael, venerable maestro Jesús el Cristo, se llamaba Yoshua Ben Pandira, entonces ya no es Yoshua Ben Pandira, aunque nosotros hayamos, sigamos con la idea del nombre de Jesús, el verdadero nombre de su ser se llama Emmanuel. Entonces ya es Emmanuel en él, igual en el venerable maestro Samael también, va, que es el señor Víctor Gómez, desaparece y ya entra lo que es la personalidad, por decirlo entre comillas, ¿va? La personalidad divina, o sea, la auténtica, el yo soy quien soy. Y ya tiene los poderes sobre el fuego, el aire, las aguas, la tierra, y ya se convierte en un maestro resurrecto. Ya logra la inmortalidad, ya la naturaleza lo obedece, ya todo lo que son los elementales, plantas. Y podemos ver que hay muchos de esos maestros, como el Señor Jesús el Cristo, que todavía tiene su mismo cuerpo físico, el conde Cagliostro, Losap Rampa y el conde de San Germán, y así otros, que ya son entidades que han trascendido todo lo que es la enfermedad, el tiempo de un cuerpo físico, y aún sigue con sus misiones, con sus trabajos ya a nivel superior, a favor de las humanidades en varios campos, ¿va? Donde ellos tienen su especialidad, por decirlo así, y han podido lograr y plasmar todo este proceso de la autorrealización íntima del ser. Entonces, no sería posible cristificarnos nuevamente si antes no hubieran muerto o se hubieran disuelto todas las causas del ego. Son los 7 yoes causas. Compañeros, les agradezco mucho su atención y pues hasta aquí nomás mi fogueo. Bueno, listo, Marlon, muy bien. Vamos, como siempre, vamos a ver algunos detalles de este tema para tratar de profundizar y ver un poquito más claro varios aspectos. Bueno, mire, el nivel más elevado que existe en el universo es la cristificación.
Ahí vemos en la conferencia que no habla, por ejemplo, en esta conferencia dice, de fase A dice, el Cristo universal e individual. Es que debemos reflexionar. No dice Dios universal, dice Cristo universal, que es el mismo Dios universal, pero habla de Cristo. Si vemos una expresión del maestro Samael dice, el semen cristónico. Las conferencias nos van llevando de a poquitos para no generar, bueno, ahorita ya podemos hablar claramente y directamente, pero en la época en que el maestro sacó todo esto, había que tener cierta prudencia, cierto cuidado por el fanatismo de esa época. Dios mismo es puro semen. Si lo vamos a hablar concretamente, Dios es energía creadora sexual en el más alto nivel de purificación. Semen cristónico. Esta superenergía creadora sexual se desdobla en las 7 dimensiones. Crea todo el universo. Es la misma energía en distintos grados de concentración, materialización, que vienen a formar la materia y todo lo que existe en este universo. Es la misma energía. A eso a lo que le llamamos mente, emoción, instinto, físico, sexo. Todo es derivaciones de la misma energía, desdoblamientos de la misma energía crística. Por eso Dios está en todas partes. Eso hay que comprenderlo. Si no comprendemos eso, estamos muy lejos de la visión de la integración del ser. Por eso toda la obra empieza con la castidad. Aquel que no quiera la castidad, no quiere el Cristo. Bien, teniendo claro eso, podemos ver que toda la creación está hecha con esa energía crística, pero de forma primaria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está la conciencia, el 3% de conciencia, la base crística que forma la naturaleza. Pero no es el Cristo desarrollado, es la base, el principio crístico que forma toda la naturaleza. El fuego que está encerrado en los átomos, en las moléculas, la energía que está allí. Todo está creado de esa energía, hasta los magos negros. Lo que pasa es que en el mago negro ya le llamamos anticristo. ¿Qué quiere decir eso? Que se volteó la fuerza crística, se ennegreció, se polarizó en el mal, pero sigue siendo energía crística invertida. Es bueno que empecemos a ver esto de una manera más concreta. Diferencia entre un Cristo y un anticristo. Pues es la misma diferencia que hay entre un mago blanco y un mago negro. Fuerzas opuestas que se combaten con el único propósito de sacar sabiduría. El anticristo lo hemos creado, nosotros no somos Cristo, somos anticristo. ¿Y por qué? Porque el ego se le llama anticristo. El ego experto en fornicación, en maldad, en engaño, en mentira, en ira, en odio, en rencor, en lujuria. Es el anticristo. Quieren buscar el anticristo por ahí afuera en un presidente, en un papa, en un científico. Bueno, el anticristo ya está aquí y ahora. Es el ego que tenemos en este momento en nuestro interior, es el anticristo. Y hay que combatir el anticristo para podernos convertir en Cristos. Liberar la energía que está atrapada en el ego para podernos liberar de esta gran máquina llamada universo y de todos sus jugueticos.
que nos mantienen hipnotizados. Los jugueticos de la sociedad. La persona se conforma con miseria. En lugar de ser el rey, le gusta, le encanta, le fascina ser el esclavo del yo, del anticristo. Entonces, si no trabajamos buscando la castidad mental, emocional, motriz, instintiva y sexual, jamás vamos a encarnar la fuerza crística. En potencia, porque ya dije que estamos en principio una base crística que es la conciencia. Entonces hay que desarrollar ese universo interior, ese universo crístico interior, que no tiene nada que ver con este universo físico externo movido por una a 24.576 leyes. El otro universo crístico está gobernado solo por una ley. Entonces hay una gran diferencia entre la felicidad y el encierro de un universo como este, que entre otras cosas es una escuela, porque nos metieron a esa escuela para que aprendamos a valorar lo que es la libertad, el amor, la felicidad, la paz. Y este universo es un universo forjador de Cristos. Si es que la persona trabaja como debe ser. Pero nos encanta ser anticrísticos. Nos fascina estar llenos de lujuria y buscando satisfacer los vicios, los placeres. A eso se dedica el anticristo. El Cristo vibra en otra frecuencia de amor, de libertad, de paz, de armonía, y no está encerrado en los jugueticos de la naturaleza. Estudio, trabajo, familia, dinero, clase, posición, fama, bueno, todos los juguetes. Celulares, tecnologías, bueno, todos los juguetes de la naturaleza. Lógico, existe la sabiduría de la naturaleza superior, ciencia, arte, filosofía, música, bueno, todo lo que es las fuerzas superiores del Cristo, pero no tiene nada que ver con las vagamunderías y las teorías o el podridero de teorías de las universidades. Eso es puro intelectualismo de la peor calaña que todos adquirimos y nos metimos ahí por ignorancia y por incompetencia, por tener la conciencia dormida. Entonces hay que salir. Y eso se sale es a través de la revolución, a través del trabajo. No a través de las buenas intenciones filosóficas y románticas y poéticas. Tonterías del intelecto. Se saca es a través de revolución, de muerte, de destrucción. ¿A qué viene el Cristo? ¿Para qué nace el Cristo? Bueno, está bien, vamos a los yoes causa, está bien. Pero el Cristo viene a destruir el universo. Si lo vemos claramente, a eso viene. El Cristo viene a acabar con todo el universo. Planetas, galaxias, sistemas solares, sociedades, personas, animales, plantas, internas. Ojo, internas. No se trata hacia afuera porque esto no es una escuela terrorista. Es una escuela de liberación de la conciencia para desarrollar el amor. Entonces ese es un trabajo interno, pero viene a destruir el universo. Todo el universo, porque el universo está formado de ego, de leyes, de conciencia. Entonces viene a destruir el ego y a liberarse, a separarse, a trascender las leyes. A eso viene el Cristo. Y el Cristo no viene a crear religiones y poner a la gente a rezar y grupos misticones y santurrones y grupos filosóficos o grupos budistas o movimientos suavecitos y dar a entender que eso es espiritualidad y túnicas y algunos se rapan la cabeza, otros se dejan crecer las mechas y las barbas y dan apariencia de sabios. Bueno, todo eso es lo que hay que ejecutar. A eso es que viene el Cristo, a acabar con toda esa vagamundería.
A eso viene. Ese es el Cristo rojo, ese es el Señor de la gran revolución. Viene a liberar la conciencia, ser el rey, no va a seguir siendo esclavo a los conceptos vulgares y pacifistas y bondadosos de todos estos misticones afeminados, maricones, que viene a rendirle pleitesía a nadie, a hacer una revolución, a eso es que viene. Entonces hay que salir de tanto concepto tonto, de estas pseudoescuelitas que dejaron crecer el yo afeminado y ahora hablan de los 3 factores con esa dulzura y esa cosa poética y toda esa cosa romanticona filosófica, ¿no? El yo maricón, hay que enseñarles a matar el yo maricón. Si van a guerrear y van a ser soldados y verdaderos revolucionarios, pues hay que enfocar esto como hay que enfocarlo. A salir con maricaditas, que las velitas y que la cosita y que y la súplica así a morir, eso es lo que hay que hacer, sea rebelde, sea revolucionario, sea independiente, tenga poder, eso es lo que hay que enseñarle a la gente. No sigan a nadie, ni menos a ese Luis Carlos. Habla como feito. Entonces, no se trata de seguir a nadie, ni andar aculillado ante nadie. Si uno va a trabajar, y si no va a trabajar, no va a trabajar, y ya, listo, no es más. No vamos a ponernos a engañar a la gente con boberías y apariencias hipócritas. Que es dar a entender que uno tiene ya avances y cosas de esas, y con expresiones bondadosas y romanticonas. Eso dejémoselo a las escuelitas pseudoesotéricas. Si vamos a hablar las cosas como son. Y listo. Y al que le interesa, bien. Y al que no, pues también está bien. Entonces veamos en la cruda realidad de estas cosas. Los hechos son los que hablan por uno, no las palabras. Y los hechos son de uno con el ser. El que está trabajando, y el que no está trabajando, no está trabajando. Listo, no es más. No, pero el que lo está viviendo sabe cómo es esto. Solo el que lo vive, nadie más. Porque interpretar fantasías de acuerdo a la imagen que está viendo, a la persona, esos son conceptos, ¿no? Entonces eso hay que comprenderlo. Entonces el Cristo es un nivel de desarrollo espiritual que se dio a través del trabajo de los 3 factores. Bueno, eso. ¿Alguien más tiene alguna inquietud por ahí? Si me permite otra pregunta. Sí, claro, hágale, Jesús. Bueno, a medida que vamos avanzando o no estemos avanzando, por eso es que nos pasan, a ver, ciertas circunstancias. ¿Es la medida en que estamos en nuestro despertar o es que realmente antes no veíamos que estábamos tan degenerados? Hablo desde mi perspectiva, desde mi propio conocimiento. ¿Cómo es eso? Uno se va conociendo a sí mismo de a poquito, ¿no? Va conociendo la negrura, lo malo, lo pervertido que uno es. Pero hay que trabajar la personalidad, porque la personalidad es la que le muestra a uno que uno no es tan malo, que uno es, que está bien, que no hay que exagerar, pero no. La cruda realidad es que entre uno más avanza en esto se da cuenta lo malo que es. Entonces, no se trata de uno volverse negativo o victimizarse, no, se trata de ver la realidad y ir transformando todo eso, acabando con todo eso, liberando la conciencia, ¿no? Un proceso gradual, todo depende del interés que la persona tenga en su propio trabajo, no depende de más, solo de lo que uno quiera para uno, porque aquí terceros no caben, grupos no caben,
instructores no caben. Cabe es el interés que uno tenga con uno mismo, con el ser. Porque aquí no hay que demostrarle nada a nadie, ni aparentar nada. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud por ahí? Bueno, entonces espero que este tema nos ayude un poquito a reflexionar y a enfocarnos, ¿no? Enfocarnos. La belleza, la maravilla, la felicidad de un Cristo que... Ahora, miren esto. ¿Por qué nace el Cristo de la unión del alma humana y el alma divina? ¿Qué motiva al Cristo a trabajar? El amor. El Cristo está con su alma divina. Vive para su alma divina. Anhela fusionarse con su alma divina. Por eso está motivado. ¿Qué lo motiva? El amor. Y para sentir más amor necesita ser más rebelde, más revolucionario. Está luchando para encontrar o subir los niveles de enamoramiento. Y eso sale del sexo. No van a pensar que el Cristo es cuestión de leer Biblias, tonterías del intelecto. Aquí es puro erotismo sexual, excitación sexual pura, con un alto nivel de motivación sensual. Puro. No esa sensualidad lujuriosa, morbosa, vanidosa, exhibicionista. Eso dejémoselo al yo prostituta. Aquí estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de la motivación que tiene un Cristo basado en el erotismo puro a través de la excitación sexual, la práctica del suprasexo, donde vibra toda la energía sexual vibrando en los átomos, moléculas, células, mente, emoción, y a eso le vamos a llamar el éxtasis. El samadhi está unido con Dios a través del sexo. Si hablamos de Cristo, hablamos de Dios, hablemos de sexo, así, crudo. Vamos a salir aquí con filosofías baratas, romanticonas, rezanderas. Estamos hablando de algo concreto. Eso nos permite visualizar claramente lo que es, o empezar a visualizar claramente lo que es el enfoque hacia el desarrollo del Cristo. ¿Sí? Por eso estas conferencias de fase B son muy textuales, muy precisas, ¿no? Y estamos hablando de una conferencia de fase B. Entonces tengamos presente también eso. Bueno, compañeros, no hay más inquietudes, no hay más preguntas. Entonces nos vamos. Gracias, Luis. Gracias, Marlon. Buenas tardes, Chao, compañeros. Alba. Chao, Muy Viridiana. bien, Marlon, gracias Chao, a Jesús. todos. Gracias, Luis. Hasta Carla, luego. Feliz Claudia. tarde. Ándale, compadre. Gracias, Luis. Buenas tardes Sí. a todos. José, Marlon. Bueno, Emiliano también por aquí. Bueno. Así quedamos. Nos hablamos, ¿listo?